¿Os imagináis un patinete que pudiera alcanzar los 60 km por hora, llevara doble suspensión frontal, hiciera más de 60 km de autonomía reales, tuviera hasta maletero y todo por menos de 700 euros? Pues ese patinete existe, se llama Kukirin M5 Pro y es el patinete que hoy os voy a enseñar aquí en el canal, así que quedaros hasta el final del vídeo porque tengo muchas cosas que contaros. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y ¡comenzamos! Comenzaré hablando por su físico, y es que es un patinete que de verdad sorprende bastante, ya que llama la atención la robustez que tiene y lo grande que es desde lejos. El patinete mantiene la línea de los productos de Kukirin, ya sabéis, el cuerpo negro con los detalles en naranja chillón que tanto me gustan. El patinete nos llega a casa ya premontado y simplemente tendremos que instalar el manillar y en cuestión de minutos lo tendremos listo para utilizarlo. Este patinete nos viene con un sillín preinstalado y como bien sabéis en España no es legal circular con un patinete eléctrico que tenga sillín, así que lo primero que hice fue quitarle el premontaje que venía aquí en la base instalado. El patinete pesa nada más y nada menos que 36 kilazos, un peso que no es para nada liviano y que hay que tener muy en cuenta a la hora de adquirir este patinete, porque madre mía cómo pesa. Pero lo cierto es que este peso está más que justificado y avalado por cada una de sus características, pues es un patinete muy pero que muy completo. El fabricante nos indica que este patinete puede soportar hasta una carga máxima de 120 kilos, pero con lo robusto que es, ya os digo yo que podría soportar más peso sin problema. Lo bueno es que la altura del manillar se puede ajustar en 3 niveles distintos, por lo que es un patinete apto para cualquier tipo de persona, tanto jóvenes como adultos. En aspectos técnicos, este patinete se caracteriza por disponer de 2 diámetros distintos en cada una de sus ruedas. Sí, habéis oído bien, este patinete en la rueda delantera cuenta con un neumático de 11 pulgadas, mientras que en la rueda trasera nos encontraremos con un neumático de 10 pulgadas. Ambos neumáticos hinchables en factor todoterreno, aptos tanto para la ciudad como también para la montaña y el campo. El motor sin escobillas lo podremos encontrar en la rueda trasera, con una potencia nominal de 1000 vatios de partida, pudiendo obtener hasta una potencia pico de 1200 vatios cuando nos sea necesario. Este motor nos va a poder permitir subir por cuestas con hasta 15 grados de inclinación, según nos indica el fabricante, y alcanzar unas velocidades de hasta 60 km por hora. Y sí amigos, este patinete es realmente rápido, ¿vale? Yo con mi peso de más de 100 kilos subido en esta bestia logré alcanzar los 61 km por hora, una cifra realmente espeluznante y que me costó de creer hasta que realmente lo vi, que este patinete sí era capaz de superar la cifra de los 60 km por hora. Para un patinete tan robusto necesitamos una buena batería y este Kukirin viene bien cargado. En su interior monta una batería de 20 amperios hora funcionando a 48 voltios. Esto se traduce, para que me entendáis, en una autonomía de unos 70 kilómetros, según nos indica el fabricante. El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 9 horas. Pues sinceramente amigos, me ha sorprendido mucho este patinete eléctrico en cuanto a la autonomía, porque teniendo en cuenta que yo siempre lo llevo deslimitado para hacer las pruebas bien, que lo he metido por todo tipo de terrenos off-road, terrenos de piedras, caminos, he hecho grandes rutas con él, a pesar de que lo he exprimido al máximo también en cuanto a la carga que pueda emitir este patinete eléctrico, a pesar de todo eso, el patinete me ha logrado una autonomía de 61 kilómetros, ojo, estamos hablando de una autonomía muy pero que muy buena, que se asemeja muchísimo a la autonomía real que ofrece el fabricante, que son 70 kilómetros, y es algo que me gusta y que ha hecho muy bien Kukirin, y es que nos expresa realmente mucha sinceridad en cuanto a la autonomía real que ofrece este patinete eléctrico, porque se asemeja muchísimo a la que yo he conseguido teniendo en cuenta que lo he llevado al límite.
El compartimento de la batería, al ser tan grande debido al tamaño de la misma, nos otorga una base muy ancha y espaciosa de 25,5 centímetros de ancho, en la que podremos colocar cómodamente los pies tanto en paralelo como en serie para conducir de una forma cómoda durante largos trayectos y rutas. Este patinete también destaca por contar con un pequeño maletero o baúl trasero que podremos instalarlo o no, según queramos, ya que es un accesorio extra que nos viene junto con el patinete. Hay que tener en cuenta que si no lo colocamos tendremos un espacio adicional en la parte trasera para colocar los pies y así conducir también de una forma más cómoda. Esto ya depende de cada persona si os gusta colocar los pies en la parte trasera o no. En mi caso decidí instalárselo y el baúl se coloca mediante 4 tornillos que lo sujetan a la estructura del patinete. Una vez colocado nos puede ser muy útil para transportar nuestros dispositivos y accesorios. No es que sea muy grande que digamos, pero sí que caben cositas, como por ejemplo el hinchador de Xiaomi que siempre viaja conmigo y del cual tenéis aquí arriba una review muy completa. Este compartimento se debe abrir y cerrar con una de las 2 llaves que nos incluye, que son diferentes a las llaves para encender el patinete, por lo que tendremos un total de 4 llaves. En cuanto al sistema de frenado, contamos con un freno electrónico en el motor trasero y un freno de disco mecánico en cada rueda, en ambos casos con un disco de 140 milímetros de diámetro. Los frenos, la verdad es que no es lo mejor de este patinete. De hecho, cuando me llegó el mismo tuve que desmontar ambas pinzas de freno porque los discos me sonaban así. Así que para remediarlo tuve que desmontar ambas pinzas, tanto la de delante como la de detrás, y ajustar bien los discos para que no rozasen. Aún así, ahora, aunque ya no rocen el disco de freno, sí que es cierto que noto que no frenan como debería ser para lo que es este patinete. Me refiero que si vamos a tener el patinete deslimitado y va a alcanzar 60-70 km por hora, los frenos no son suficientes para frenar tanta velocidad. Si por el contrario vamos a tener el patinete limitado a 25 km por hora, esto no será ningún problema, ya que esa velocidad sí la puede frenar sin problemas. Pero si vamos a deslimitarlo hay que tener en cuenta que la distancia de frenado es muy superior y hay que llevar cuidado para que no tengamos sustos. Lo que sí es una auténtica maravilla es la suspensión total de 4 brazos que tiene este patinete, lo que te asegura una absorción de todo tipo de impactos durante el viaje. Esto, acompañado a sus ruedas todoterreno, hacen que sean una auténtica gozada pasar por todo tipo de terrenos, tanto por la ciudad como también por los caminos de montaña y el campo. Créanme que yo después de probar me ha encantado esta suspensión. La ciudad está muy bien, pero realmente se le queda pequeña a este M5 Pro, y es que es en estos terrenos de montaña donde realmente cobra sentido la suspensión y las ruedas tan grandes que tiene este Kukirin, y aquí es donde realmente disfruta uno de su patinete eléctrico diseñado para los terrenos off-road, como es esta versión de este M5 Pro. Fijaros dónde estamos, que estamos en terrenos donde, bueno, pues no hay asfalto, no tenemos nada más que tierra, gravilla, piedras, y aquí es en el campo, en el monte, en la montaña, como queráis llamarlo, donde se disfruta realmente de esta pedazo de máquina, de este Kukirin M5 Pro, y aquí es realmente donde, pues decir la verdad, yo he disfrutado muchísimo saltando con este patinete eléctrico porque realmente está preparado para ello. Podéis con otros patinetes con suspensión, con ruedas mixtas, intentad meterlos por este tipo de terrenos, pero creedme que cuando lo hagáis 2 o 3 veces el patinete seguramente os va a salir holguras o va a dejar de funcionar la suspensión o vais a tener problemas, pero es que este M5 Pro está preparado para ello, así que es aquí justo donde podemos disfrutar de él. Y bueno, que sepáis que si vivís en un campo, si tenéis que cruzar este tipo de terrenos, pues no vais a tener ningún tipo de problema porque este Kukirin está preparado. En el manillar nos encontramos con un excelente cuadro de mandos para controlar todo el patinete. En la parte izquierda contamos con el freno, el botón para encender y apagar las luces, el botón de los intermitentes y un timbre electrónico. En la parte derecha contamos con el acelerador, el otro freno, el botón de encendido y el bombín de arranque. Por último, en la parte central tenemos su gran pantalla con la que podremos conocer toda la información sobre el patinete.
El funcionamiento de este Kukirin M5 Pro es muy parecido al resto de patinetes eléctricos de Kukirin y es muy sencillo. Para arrancarlo simplemente tendremos que girar el bombín que tenemos con la llave de accionamiento que nos viene junto con el patinete. Luego pulsaremos un par de segundos el botón que tenemos ubicado debajo del acelerador para que la pantalla se encienda y ya podríamos comenzar a utilizar el patinete. Antes de nada quería explicaros que aquí en la parte izquierda tenemos unos pequeños botones que nos servirán para encender y apagar las luces. Comentaros que las luces tenemos tres posiciones distintas, las cortas, las largas y luego también tenemos un modo intermitente. Abajo tendríamos los intermitentes para poder indicar si vamos a hacer giros hacia la izquierda, hacia la derecha o desactivarlos, y por último un pequeño botón de timbre. Si nos vamos a la parte central de la pantalla, aquí podremos conocer más información acerca del patinete eléctrico. ¿Qué información vemos? Bueno, pues con un golpe de vista podemos conocer la velocidad actual expresada en km/h, acompañadas del voltaje y el modo en el que estamos circulando ahora mismo. Aquí abajo también tenemos una pequeña batería que nos indica el porcentaje actual que nos queda de batería disponible, y por último podremos conocer los kilómetros totales que lleva la controladora y los kilómetros realizados en el último viaje desde que encendimos el patinete eléctrico. Para cambiar los modos simplemente tendremos que irnos al botón que tenemos debajo del acelerador, pulsamos un clic y aquí podremos ir intercambiando entre los tres modos que tenemos disponibles. Cada modo irá a una velocidad distinta. Comentaros que este patinete eléctrico se puede limitar y deslimitar a nuestro antojo. Por defecto en el modo 3 alcanzará la velocidad de 60-70 km/h. Así que si queremos conducir de forma legal deberemos delimitarlo. ¿Cómo se puede limitar o deslimitar este patinete? Bueno, pues se hace de una forma muy sencilla, y lo único que tendremos que hacer es pulsar a tope un freno. En este caso pues voy a coger el freno izquierdo, lo pulso a tope, y también pulsar a tope el acelerador. Lo pulsamos a tope durante unos 10-15 segundos aproximadamente. Y ahora os habréis fijado que aquí aparece la palabra single, ¿vale? Esta palabra significa que el patinete eléctrico ya está limitado. Ahora mismo la velocidad máxima en su modo 3 será de 25 km/h. Si queremos deslimitar este patinete, simplemente volvemos a pulsar el freno, volvemos a pulsar el acelerador durante unos 15 segundos y automáticamente la palabra de single desaparecerá y el patinete eléctrico se encontrará en este momento deslimitado, tal y como estáis viendo ahora, la cual ya no aparece. Importante que sepáis que llevéis mucho cuidado, ya que pues si por ejemplo os cruzáis en algún semáforo o en algún stop y pulsáis durante un rato el freno y el acelerador, pues lo podréis ir deslimitando sin quererlo, así que es importante que lo conozcáis. Y luego por último tenemos también un menú oculto de configuración. Para ello simplemente debemos de pulsar el botón de encendido 5 veces de forma muy rápida, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí pues tenemos un menú en los cuales podremos ir cambiando varios valores del patinete eléctrico. Pero para no entrar más en detalle ni alargar el vídeo, aquí arriba os dejaré un vídeo de mi canal donde os explico cómo funcionan y para qué sirven cada uno de estos modos que tiene este menú oculto del Kukirin M5 Pro. En cuanto a la iluminación, este patinete viene bien completo para alumbrar nuestros caminos, pues este vehículo dispone de un doble potente foco LED que puede proporcionar hasta 100 vatios de potencia de iluminación, siendo capaces de alumbrar hasta un área de 4,5 metros cuadrados. En los extremos de la base hay 4 LEDs adicionales, 2 hacia la parte delantera de color blanco y 2 en el extremo posterior en color rojo. Estos, además de iluminar, también hacen la función de intermitente parpadeando cuando se pulsa el indicador. Debajo del baúl, en el reposapiés, hay una luz de freno de gran tamaño que parpadea también al actuar los frenos. Una de las muchas ventajas que tiene este patinete es que se puede plegar cuando queramos. El M5 Pro tiene un sistema de plegado que facilita mucho el transporte. Simplemente hay que soltar el pequeño resorte que tiene y estirar con él hacia abajo para plegarlo completamente. Luego, mediante un sistema de clic interno podremos cogerlo y así lo podremos transportar. Pero en ningún momento podemos olvidar que este patinete pesa 36 kilos y que el tamaño es bastante grande. Como último detalle a comentar, deciros que este patinete cuenta con una protección IP54, por lo que está protegido contra el polvo e incluso contra salpicaduras de agua, algo totalmente necesario para un patinete off-road de estas características.
En general es un patinete que me ha gustado bastante y con el que he disfrutado muchísimo. He podido moverme por todo tipo de terrenos sin problemas, subir cuestas y hacer muchos kilómetros en grandes rutas. El patinete demuestra que tiene una muy buena capacidad para abordar diversos desafíos, manteniendo incluso cuando está bajo de batería el buen rendimiento y la comodidad. Sí es cierto que no todo es perfecto y bajo mi punto de vista tiene algunos detalles que no me han terminado de convencer, como el hecho de que el mástil sea tan fino para lo robusto que es el patinete, o por ejemplo los frenos que incorpora, que en mi opinión deberían ser como mínimo hidráulicos o de mejor calidad. También he notado que el ángulo de giro de la dirección del patinete está bastante limitado respecto a otros modelos. Esto, sumado al peso y la robustez del mismo, la verdad es que en algunas ocasiones dificulta que podamos maniobrar bien en espacios reducidos. Si por ejemplo lo comparamos con otros patinetes, pues notaremos que este tiende a girar un poquito menos. En términos de precio, este patinete tiene un coste estipulado según fabricante de unos 1.400 euros, pero lo podemos encontrar por la red en periodos promocionales por los 700 euros, lo que se traduce en un preciazo y una auténtica ganga para todo lo que nos ofrece este modelo. En concreto, esta unidad que estáis viendo viene de la página web de Geekbuying y es la tienda más barata donde lo he podido encontrar, ya que con la oferta del Black Friday y con el código de descuento que os voy a dejar aquí en la descripción, os podéis hacer con él por tan solo 676 euros. El envío se hace desde Europa y me ha tardado aproximadamente una semana en llegar a casa, así que daros prisa porque el descuento acaba en una semana y es un precio casi de risa para todo lo que tiene este patinete. Llegados hasta este punto te preguntarás si realmente te recomiendo comprar este patinete eléctrico o no, y lo cierto es que tengo que decirte que sí, este patinete cumple perfectamente todas las condiciones y todos los requisitos mínimos y todas las pruebas de calidad que yo pongo en los patinetes eléctricos, y tienes que tener en cuenta que este probablemente sea uno de los mejores patinetes eléctricos relación calidad-precio que han pasado hasta la fecha por este canal, y es por ello que sin duda alguna lo recomiendo. Tiene un montón de cosas positivas y las cosas negativas son 4 chorradas que se pueden solventar, pero hay que tener en cuenta que al fin y al cabo es un patinete eléctrico muy potente, muy versátil, muy robusto y con un precio muy pero que muy ajustado, y es por ello que lo recomiendo sin duda alguna. Pero eso sí, hay que tener siempre en cuenta tus necesidades, porque el patinete eléctrico pesa bastante, igual no es lo que tú necesitas. Si quieres un patinete eléctrico para moverte por la ciudad sin invertir mucho dinero y que tenga mucha calidad, quizás te aconsejaría más mirarte la versión Kukirin G2 Pro. Ahora, si quieres un patinete eléctrico off-road para meterlo por todo tipo de terrenos y no preocuparte por la robustez, este patinete eléctrico sin duda alguna podría ser tu patinete ideal. Recuerda que en la descripción de este vídeo vas a tener todos los enlaces de compra y toda la información que necesites. Si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, como siempre, recuerda dejármela aquí debajo en los comentarios de este vídeo o en nuestra comunidad de Telegram, @mipatinete365. Muy importante también es que te unas a nuestros foros, toda la información la tienes por allí, y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un fuerte like y compártelo con vuestros amigos. Recuerda que por aquí arriba te voy a dejar un vídeo en mi canal que quizás no has visto y seguramente te va a resultar de mucha utilidad, y por aquí te dejaré el botoncito para que te suscribas. Yo soy Adrián, esto ha sido Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.